Antes de empezar necesito que hagas algo incómodo. Baja un poco el volumen. Escucha el silencio de tu casa y pregúntate si ese silencio siempre fue así. Porque desde este momento algo va a empezar a llenarlo. No con ruido sino con presencia. La primera vez ocurrió cuando desperté a las 3 de la madrugada con la sensación exacta de haber sido observado durante horas. No fue un susto. Fue una certeza pesada en el pecho. Como si alguien hubiera estado ahí antes de que yo abriera los ojos y se hubiera quedado el tiempo suficiente para aprender cómo respiro cuando duermo. Me quedé inmóvil esperando escuchar pasos, puertas, cualquier prueba humana. Pero lo único que escuché fue una respiración demasiado lenta para ser mía. Provenía de algún punto de la habitación donde la oscuridad se sentía más espesa. No quise moverme porque entendí algo horrible. Eso no se estaba escondiendo. Estaba esperando que yo reaccionara. Los días siguientes comenzaron las pequeñas persecuciones invisibles. Objetos cambiados de lugar solo lo suficiente para dudar de mi memoria. Reflejos en el vidrio que no repetían mis movimientos al mismo tiempo. Sombras que llegaban antes que yo a las esquinas. Una noche corrí al baño y al encender la luz sentí alivio. Hasta que el espejo me devolvió una imagen retrasada. Mi rostro parpadeó medio segundo después que yo. Como si alguien estuviera usando mi cara con mala conexión. Desde entonces empecé a sentir que algo caminaba conmigo incluso cuando salía de casa. No detrás, no al frente, sino exactamente donde yo debería estar. Como si el mundo se hubiera acostumbrado a dos presencias ocupando el mismo espacio. El miedo real llegó cuando dejé de sentir pánico y empecé a sentir cansancio. Porque eso significaba que me estaba acostumbrando. Y una presencia no necesita matarte si logra que aceptes compartir tu lugar. La última vez que intenté huir sentí como el aire se volvió pesado y una presión invisible me empujó de vuelta a mi cuarto. No hubo palabras. No hubo violencia, solo una sensación clara. Ya no corres de algo que sabe cada uno de tus movimientos antes de que los hagas. Ahora mientras escuchas esto quiero que prestes atención a ese punto de la habitación que evitas mirar, porque las persecuciones más peligrosas no hacen ruido, no dejan marcas, solo esperan a que te canses. Y esta historia no termina aquí, porque cuando algo aprende a seguirte sin que lo notes, el siguiente paso no es alcanzarte, es quedarse las noches siguientes. El seguimiento dejó de ser una sensación y se volvió un patrón. Siempre estaba ahí cuando me detenía, nunca cuando me movía. Como si entendiera que el verdadero miedo no está en correr sino en quedarse quieto. Empecé a notar que el silencio reaccionaba a mis pensamientos. Cuando pensaba en girarme el aire se tensaba. Cuando pensaba en huir el ambiente se volvía denso, pesado, casi cariñoso. Como una mano enorme apoyándose en mi espalda para que no avanzara. Una madrugada desperté con el corazón acelerado y supe que había cometido un error. Había dormido demasiado profundo, porque el cuarto no se sentía mío. La temperatura era correcta pero ajena. Como una casa alquilada por alguien que conoce mejor que tú donde cruje el piso. Intenté hablar y la voz salió tarde. No como eco sino como copia. Alguien más la dijo primero en mi cabeza y yo solo la repetí. Fue ahí cuando entendí que la persecución ya no ocurría detrás de mí. Ocurría por dentro. Cada pensamiento de alerta era calmado antes de completarse. Cada impulso de miedo era suavizado. No para protegerme sino para entrenarme. Para volverme dócil. Comenzaron los lapsos perdidos. Momentos en los que llegaba a lugares sin recordar el trayecto. Con la sensación de haber sido llevado. No arrastrado sino guiado. Como a alguien que ya aceptó seguir sin preguntar. Una tarde me detuve frente a una vitrina y vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Mientras yo por dentro gritaba. Sus ojos no buscaban salida, observaban, como si estuvieran evaluando el entorno para quedarse. Esa noche sentí el verdadero terror. No hubo sombras ni ruidos, solo la certeza de que ya no me estaban siguiendo para atraparme. Me estaban siguiendo para asegurarse de que no huyera cuando llegara el momento correcto. El suspenso se volvió insoportable porque nada empeoraba. Todo se estabilizaba, y cuando el miedo deja de crecer es porque ya cumplió su función. Ahora mientras escuchas esto quiero que te preguntes algo incómodo. Si sintieras que una presencia te sigue desde hace tiempo pero nunca te hace daño, nunca te toca, nunca te habla, ¿cuánto tardarías en dejar de resistirte? Porque las persecuciones más perturbadoras no terminan cuando te alcanzan, terminan cuando te acostumbras a caminar acompañado. Y lo peor es que una vez que eso pasa, ya no sabes cuál de los dos decidió quedarse. Después de aceptar que no estaba solo, el miedo cambió de forma. Dejó de ser un golpe y se volvió una presencia constante, como un zumbido que no se va nunca. Empecé a notar que mis recuerdos ya no eran completamente míos. Pensaba en algo de mi infancia y la imagen aparecía alterada.
con detalles que yo no recordaba pero que se sentían correctos, como si alguien hubiera estado ahí también, observando desde un rincón que mi memoria había borrado. Las noches se volvieron más largas aunque el reloj marcara la misma hora. El tiempo se estiraba cuando estaba quieto y se comprimía cuando me movía, como si algo decidiera cuándo debía avanzar y cuándo no. Una madrugada me desperté sentado en la cama sin recordar haberme levantado, con las manos apoyadas en las rodillas y la respiración calmada, demasiado calmada para alguien que acababa de salir del sueño. Sentí una paz falsa, peligrosa, esa tranquilidad que solo aparece cuando ya no queda resistencia, y en ese instante lo comprendí. La persecución no necesitaba alcanzarme porque yo ya estaba donde debía estar. Empecé a escuchar pensamientos que no se sentían ajenos pero tampoco propios, ideas suaves, convincentes, diciéndome que descansar estaba bien, que no pasaba nada si no luchaba, que compartir el espacio no era perderlo. El terror regresó con más fuerza cuando intenté rebelarme y sentí cansancio inmediato, un agotamiento profundo, como si resistirse fuera ir contra algo natural, algo inevitable. Me miré al espejo, buscando pruebas de que aún era yo y lo que vi me rompió por dentro. Mi reflejo sonrió antes que yo. No fue una sonrisa amplia, fue una mínima curvatura de los labios, suficiente para demostrar control. Quise gritar y la garganta respondió tarde, siempre tarde, como si alguien estuviera probando mis límites, ajustando los tiempos. Desde ese día supe que no había escape porque no se puede huir de algo que ya aprendió a pensar como tú. El suspenso no estaba en qué iba a pasar sino en cuándo. Dejaría de importarme, porque el verdadero terror no es morir, es seguir vivo mientras otra cosa decide por ti. Y ahora, mientras sigues escuchando, quiero que notes algo. Si en algún momento sentiste que esta historia te resultaba extrañamente familiar, si alguna frase te pareció demasiado cercana, pregúntate si es porque la entiendes, o porque algo que te acompaña desde hace tiempo también la está escuchando contigo. Al final entendí que no me persiguió para hacerme daño, me siguió hasta que dejé de preguntar, hasta que caminar acompañado se volvió normal y el silencio dejó de pesar. Y ahora que todo está en calma hay algo que no me deja dormir. Si ya no siento miedo, ¿cómo sé que sigo siendo yo? ¿Y tú? ¿Qué harías cuando ya no recuerdes cómo se sentía estar solo?